Padre, gracias una vez más por habernos dado un día tan lleno de bendiciones. Qué gran privilegio es estar vivo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu palabra, que es una brújula segura en un mundo que anda sin rumbo. Pedimos, Señor, al estudiar este tema tan solemne e importante, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar para instruirnos. Te ruego, Señor, que quites de nuestras mentes y corazones cualquier prejuicio que pueda haber y que podamos, sin estorbo, escuchar tu voz. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, tenemos una descripción de las 7 iglesias en Asia Menor. Ahora, debo decirles que en Asia Menor había muchas más que 7 iglesias. Pero estas 7 iglesias fueron escogidas especialmente por Dios, porque las iglesias en su orden, los problemas que tenían, en realidad estaban revelando problemas que iban a existir en la iglesia universal desde los días de los apóstoles hasta la venida de Jesús. Es decir, que las 7 iglesias, el número 7 significa plenitud. Quiere decir que las 7 iglesias representan la plenitud o la totalidad de la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta el final del tiempo. Por eso se escogieron 7. La iglesia de Éfeso sería la iglesia apostólica y la iglesia de la Odisea sería la última iglesia. Ahora, yo quisiera comenzar en esta noche leyendo 2 citas. Una cita es de un autor con quien estoy en desacuerdo casi en todo lo que escribió. Se llama Hal Lindsey, que escribió La agonía del planeta Tierra. Es un individuo que cree en el restablecimiento del Israel literal, el rapto, un anticristo personal que se va a sentar en el templo literal de Jerusalén, etc. Pero voy a leer una cita de él ahora con la cual estoy de acuerdo. Una de las pocas cosas en las cuales estoy de acuerdo con él. Él dice en esta cita que las 7 iglesias representan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia universal. Es decir, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta el momento del rapto, según el concepto de él. Ahora, quiero leerles esa cita porque es muy importante ver que no solamente cree la iglesia adventista que las 7 iglesias representan 7 etapas de la historia de la iglesia consecutivas, una después de otra, sino que otros eruditos también lo creen. Y solo estoy escogiendo a Hal Lindsey como ejemplo, pero la mayoría de los teólogos conservadores creen que las 7 iglesias representan 7 etapas consecutivas de la historia de la iglesia. Aquí viene la cita. Yo la traduje porque no tengo este libro de él en español. El libro se llama Vanished into Thin Air, página 276. Esto es lo que dice Hal Lindsey. Yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. ¿Captaron lo que está diciendo? Está diciendo que Dios escogió 7, el número de totalidad o plenitud, para representar 7 etapas consecutivas en la historia de la iglesia universal. La segunda cita que quiero leer viene de Elena White. Yo creo que este debe ser el único punto donde la hermana White concuerda con Hal Lindsey. Dice ella en Hechos de los Apóstoles, página 467, lo siguiente:
Los nombres de estas, es decir, de las 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Fíjense lo que dijo. Representa diferentes periodos de la historia de la iglesia y dice el número 7 indica algo completo, significa que se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Es decir, las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia universal. Ahora, muchos eruditos, no solo adventistas, sino no adventistas, creen que las 7 iglesias se deben entender de la siguiente forma. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna es la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. La iglesia de Pérgamo es la iglesia del tiempo de Constantino, cuando el error y la superstición entró a la iglesia. La cuarta iglesia, que es Tiatira, que tiene esa mujer Jezabel, que influye sobre esa iglesia, los eruditos entienden como el periodo de dominio papal. La iglesia de Sardis, los eruditos entienden como la reforma protestante, que nos lleva hasta el año 1600-1700 de la era cristiana, porque la reforma protestante comenzó en el año 1517. Es decir, que los eruditos creen que tenemos periodos consecutivos de la historia: Éfeso, la iglesia apostólica; Esmirna, la iglesia perseguida por los emperadores; Pérgamo, la iglesia del tiempo de Constantino; Tiatira, la iglesia del dominio papal; Sardis, la reforma protestante. Lo cual significa que la sexta iglesia, Filadelfia, tiene que ser una iglesia que se levanta en algún tiempo posterior a la reforma protestante. Ahora, Hal Lindsey en realidad no pensó en las implicaciones de lo que él dijo. Vamos a estudiar esta noche. Pero si Filadelfia es la iglesia número 6, significa que esta iglesia viene después de la reforma protestante, cerca del final de la historia, porque después de Filadelfia no queda sino una sola iglesia, que es la Odisea. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la iglesia de Filadelfia tiene que ser una iglesia que se levanta hacia el final de la historia de la iglesia cristiana, después del dominio papal y después de la reforma protestante. Y escuchen bien, tiene que ser también la iglesia que existió inmediatamente antes que comenzara el juicio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que esta es la iglesia que existió inmediatamente antes que comenzara el juicio? Sencillamente porque el nombre de la séptima iglesia, Laodicea, significa juzgando al pueblo. Es decir, la séptima iglesia es la iglesia del juicio. Lo cual significa que Filadelfia es la iglesia que existe inmediatamente antes de iniciar el juicio. Es decir, tenemos en Apocalipsis claramente demarcado que la iglesia de Filadelfia se va a levantar posteriormente a la reforma protestante e inmediatamente antes de comenzar el juicio, indicado por el nombre Laodicea, que significa juzgando al pueblo. Ahora hemos ubicado históricamente dónde debemos buscar el cumplimiento de la iglesia de Filadelfia. Ahora queremos ir al pasaje que habla de la iglesia de Filadelfia, porque allí nos vamos a enfocar especialmente en nuestro estudio de esta noche. Repasando el marco vital, que lo entendamos. La iglesia de Filadelfia es la número ¿qué? 6.
Significa que tiene que levantarse ¿cuándo? Al principio de la historia de la iglesia cristiana, al medio de la historia de la iglesia cristiana o hacia el final de la historia de la iglesia cristiana. Hacia el final, porque no queda sino una sola después de eso. Ahora, es una iglesia que viene después de la Reforma Protestante y viene inmediatamente antes que se inicia ¿qué? El juicio. Muy importante ese marco histórico. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 3 y los versículos 7 y 8. Apocalipsis 3 y el versículo 7 y el versículo 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Es una iglesia donde hay mucho amor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es este que tiene la llave de David? Jesús. Porque el que está hablando aquí es Jesús. Así que Jesús tiene la llave de David. ¿Para qué se usa una llave? ¿Para abrir qué? Una puerta. ¿Cómo no? Así que de alguna forma esta llave va a ¿qué? Va a abrir una puerta. Sigamos leyendo. Sigue diciendo: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pregunta: ¿va Jesús con la llave de David a abrir una puerta? Sí. ¿Va a trancar otra? Claro que sí. Y es después de la Reforma Protestante e inmediatamente antes de comenzar el juicio. El marco histórico es importante. Sigue diciendo: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cómo se abrió esa puerta? ¿Con qué se abrió esa puerta? Con la llave de David. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poco más adelante vamos a leer el versículo 9 también. Pero vamos a leer solamente el 7 y el 8 por ahora. Ahora, inmediatamente nos preguntamos: ¿qué es la llave de David? La llave con que se abre la puerta para que la iglesia de Filadelfia pueda ver la entrada por esa puerta. Esta expresión, la llave de David, viene del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 22 y el versículo 21 y 22. Isaías 22 y el versículo 21 y el versículo 22. Dice allí: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Entregaré en sus manos tu potestad. Ahora, yo necesito hacer una aclaración en cuanto a esa palabra potestad. Es la palabra hebrea misar, que debe traducirse mejor gobierno, government. Recuerden eso. Vamos a volver en un momentico otra vez a esa palabra. Entregaré en sus manos tu potestad o tu gobierno, y será para padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y ahora escuchen: y pondré la llave de la casa de David. ¿Quiénes eran los que venían de la casa de David? Los reyes. Muy importante, los reyes venían de la casa de David. Así que dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Qué lugar raro donde tener una llave, ¿verdad que sí?
La llave, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y ahora escuchen, y abrirá y ninguno cerrará, cerrará y ninguno abrirá. ¿Qué va a hacer con la llave? Va a abrir una puerta y nadie la puede cerrar, y va a cerrar una puerta y nadie la puede ¿qué? Abrir. Y lo va a hacer con la llave ¿de quién? De David. ¿Quiénes eran los que venían de la casa de David? Los reyes. Así que algo tiene que ver con reinar esta llave. Ahora vayan conmigo a Isaías 9, 6 y 7. ¿Qué significa esto? Que la llave está sobre su hombro. La llave de la casa de David está sobre su hombro. Bueno, hay otra cosa que la Biblia dice que va a estar sobre su hombro. Isaías 9, 6 y 7. Escuchen lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, esa es la mismita palabra hebrea misar, pero en Isaías 22 se traduce potestad y aquí se traduce principado. Ve, usted nunca sabría que es la misma palabra hebrea por la traducción. A veces yo no entiendo por qué los traductores sencillamente no traducen la palabra igualmente, para que podamos hacer la conexión. Dicho sea de paso, esta palabra es muy rara en el Antiguo Testamento. Yo solamente la pude conseguir en estos dos versículos, Isaías 9:6 e Isaías 22 y el versículo 21. Nuevamente dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, en inglés la palabra dice, the government will be upon his shoulder. Dice, entonces, el principado o el gobierno sobre su hombro. Un momentico. ¿Qué es lo que va a tener sobre su hombro? El gobierno. ¿Y qué más tiene sobre su hombro? La llave de David. Entonces, ¿para qué sirve la llave de David? Para que pueda llegar a tener el gobierno sobre su hombro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, noten lo que sigue diciendo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el gobierno sobre su hombro. En realidad, mejor, el principado será sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora yo pregunto, con la llave de David, ¿él va a abrir una puerta para ir a adquirir su reino, sí o no? Claro que sí. Dicho sea de paso, la llave tiene que ver con el reino, porque Jesús dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Es decir, la llave de alguna forma abre una puerta para que Jesús pueda ir a buscar su reino y colocárselo ¿sobre qué? Sobre el hombro. Y fíjense cómo sigue diciendo aquí, después en el versículo 7, lo dilatado, es decir, la extensión de su ¿qué? De su imperio. Y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el qué? Sobre el trono de David. ¿Tiene algo que ver la llave en el hombro? ¿Y tiene algo que ver el gobierno sobre el hombro? ¿El hecho de que él va a abrir una puerta para entrar a adquirir su reino? ¡Oh, claro que sí! Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su ¿qué? Su reino, disponiéndolo y confirmándolo. ¿Y cómo lo va a confirmar? ¿Cómo es que va a confirmar ese reino? Dice, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo va a adquirir su reino? ¿Haciendo un qué? Juicio y justicia. ¿Con qué va a abrir la puerta por donde va a entrar para adquirir su reino? Con la llave de David. ¿Y de David venían qué? Reyes. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, inmediatamente nos preguntamos de qué puerta está hablando Apocalipsis 3. Tenemos un problema. Y es que en el santuario había 3 puertas. La puerta del atrio,
La puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Ahora, yo pregunto, ¿puede esta ser la puerta del atrio? No puede ser. ¿Saben por qué? Porque la puerta del atrio la abrió Jesús cuando vino a este mundo. Y la iglesia de Filadelfia no es sino hacia el final de la historia de la iglesia. ¿Si están conmigo o no están conmigo? La puerta del atrio, ¿cuándo la abrió Jesús la puerta del atrio? ¿Cuándo entró al atrio? Cuando se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, abrió la puerta del atrio. Yo pregunto, ¿puede ser la puerta del lugar santo? Esa es la segunda puerta. No puede ser la puerta del lugar santo. ¿Por qué razón? ¿Cuándo abrió Jesús la puerta del lugar santo? Ya lo estudiamos. Cuando entró al lugar santo del santuario en el día del Pentecostés. Pero Filadelfia está por allá, la sexta iglesia, hacia el final de la historia eclesiástica. Así que no puede ser tampoco la segunda puerta. ¿Cuántas opciones nos quedan? Nos queda solamente una posibilidad. Y esa posibilidad es la tercera puerta del santuario, que era la puerta que conducía ¿a dónde? La puerta que conducía al lugar santísimo del santuario. Ahora, ¿saben ustedes que Apocalipsis habla de dos puertas? No habla de tres, porque Apocalipsis comienza con Jesús caminando entre los candelabros, ya en su ascensión. Si quieren leer en cuanto al atrio, leen el Evangelio según San Juan. Ahí habla de su obra en el atrio. Entonces Juan dice, ahora en Apocalipsis me voy a enfocar desde el momento que Jesús camina entre los 7 candeleros en el lugar santo y ministra en el altar de incienso ofreciendo las oraciones de los santos, como dice en Apocalipsis 4 y 5. Está entre los candeleros en Apocalipsis 1 al 3 y en Apocalipsis el capítulo 4 y 5 está también en el altar de incienso, es decir, está ministrando en el lugar santo. Apocalipsis menciona dos puertas. Una puerta es la puerta al lugar santo. Y no voy a tomar mucho tiempo para describir esa puerta. Se halla mencionada en Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5. Se abre el cielo y dice que Juan ve en el cielo una puerta abierta. Y entra por la puerta y ve dentro de la puerta sentado un personaje que resulta ser Dios el Padre. Y allí dice en Apocalipsis 4 y 5 que donde está ese trono sentado el Padre, dice que hay 7 candeleros y dice que hay ángeles que están ofreciendo incienso en el altar de incienso. Es decir, esa puerta por donde entró Juan en Apocalipsis 4 y 5 conduce ¿a cuál apartamento? Conduce al lugar santo del santuario. En el capítulo 4 no aparece Jesús, está el que está sentado en el trono, están los 4 seres vivientes que son serafines y están los 24 ancianos que solamente voy a decir representan a los representantes de los mundos que nunca pecaron en el gran concilio celestial. Están ahí en el capítulo 4, pero en el capítulo 4 usted lee y no encuentra allí ni a la hueste angélica ni a Jesús. Pero en el capítulo 5 dice que llega uno a donde estaba el Padre y llegó como un cordero inmolado. ¿De dónde venía ese cordero inmolado allá? Tiene que ser de la tierra, a donde murió como cordero, ¿verdad? Y dice entonces que en el capítulo 5 que está rodeado de millones y millones de ángeles, que no estaba en el capítulo 4. Para sintetizar, el capítulo 4 describe la preparación de la fiesta celestial para recibir al Señor Jesús cuando iba a regresar al cielo en el momento de su ascensión. Lean las últimas páginas, 3 páginas del deseado de todas las gentes. Ahí está la espectacular descripción de la ascensión de Jesús. Capítulo 4, el Padre en su trono, están los serafines, están los representantes de los mundos. Se está rindiendo alabanza al que está sobre el trono, porque es el creador. No se habla nada de redención en el capítulo 4, solamente de creación. Y entonces el capítulo 4 termina, y luego empieza el capítulo 5, y en el capítulo 5 llega el cordero como inmolado. Y alrededor del trono están millones de
millones de ángeles. Yo les pregunto, ¿por qué razón no estaba Jesús y no estaban los ángeles, la hueste angélica, en Apocalipsis 4? Sencillamente porque los ángeles habían venido ¿a dónde? Habían venido al planeta Tierra a recoger a Jesús para llevárselo al cielo. Es decir, que Apocalipsis 4 y 5, cuando habla de esta puerta abierta, está hablando de la entrada a cuál apartamento. Claramente, porque está el altar de incienso allí, porque está el candelabro allí, porque está el Padre y luego llega el Hijo como Cordero inmolado, no como juez, sino como Cordero inmolado. Sabemos que Apocalipsis 4 y 5 está hablando de la ascensión de Jesús y su instalación como sumo sacerdote. Es decir, Apocalipsis 4 y 5 describe lo mismo que Hechos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero en Apocalipsis hay otra puerta que se abre. Noten Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y dicho sea de paso, este versículo tiene un contexto muy interesante. Esto sucede cuando se comienza a tocar la séptima trompeta. ¿Están conmigo? ¿Todavía? Lo que vamos a leer, el versículo que vamos a leer ahora es cuando comienza a sonar la séptima trompeta. Entonces yo pregunto, ¿esto es algo que se va a realizar al comienzo de la historia de la iglesia cristiana, a la mitad de la historia de la iglesia cristiana o al final de la historia de la iglesia cristiana? Tiene que ser al final, porque las trompetas también apuntan a hechos que sucedieron dentro del desarrollo de la historia de la iglesia. Repiten el mismo material que las iglesias, pero desde una perspectiva distinta, con material adicional. Es decir, si es cuando comienza a tocar la séptima trompeta, esto tiene que ser algo que está sucediendo no cuando Jesús ascendió, sino algo que está sucediendo o sucederá hacia el final de la historia. Ahora, ¿qué sucede? Noten Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios, el Naos, anoche hablamos del Naos, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Cuál es el templo del tabernáculo del testimonio? El tabernáculo del testimonio es la estructura completa. El tabernáculo en el desierto se componía de ¿qué? Lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Pero ¿cuál es el templo del tabernáculo del testimonio? El lugar santísimo. Y se lo voy a comprobar ahora. Y el templo de Dios, el Naos de Dios, fue ¿qué? Abierto en el cielo. Ahora, si fue abierto es porque antes estaba ¿qué? ¿Cuánta inteligencia necesitamos para entender eso? Si el templo fue abierto, es porque antes estaba ¿qué? Cerrado. Es decir, cuando comienza a sonar la séptima trompeta, es que se abre el templo, el Naos, el lugar santísimo. Y usted dice, ¿cómo sabe que es el lugar santísimo? El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el Naos. ¿Qué es el Naos? ¿El lugar qué? Santísimo. Yo pregunto, ¿qué puerta es esta que se abre? Es el lugar santísimo del santuario. Porque allí se encuentra ¿qué? El arca del pacto. ¿Cuándo era que se abría el lugar santísimo en la historia de Israel? En el último día casi del año religioso. Lo único que faltaba era la fiesta de tabernáculos, y esa era la celebración, después que todos habían sido purificados de sus pecados. Pero el día en que se abría el lugar santísimo y se veía el arca del pacto, y el sumo sacerdote rociaba 7 veces sangre sobre el propiciatorio, era el gran día de Yom Kippur, el día de expiación, cuando se comparaban las vidas de las personas con la ley que se encontraba en el arca del pacto. Es decir, que esto tiene que estar describiendo un evento que se está realizando ¿dónde? Se está realizando en el lugar santísimo del santuario, y tiene que ver con juicio, porque todos seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Están speechless. Ahora,
Afortunadamente tenemos en el libro de Daniel una descripción de este momento que describe Apocalipsis 11 y el versículo 19. Vamos a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7. Y quiero darles un poquito de trasfondo. Esto lo repasamos en un tema anterior. La mayoría aquí probablemente conocen Daniel 7, así que no tengo que repasar mucho. Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos una bestia terrible. ¿Qué representa la bestia terrible? El Imperio Romano. Y luego le salen 10 cuernos a la bestia terrible. ¿Qué representa eso? Las divisiones de Roma. Roma se dividió en varios reinos. Y después en medio de los 10 sale un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. ¿Qué poder es ese? Roma papal. ¿Y cuándo terminan los 1260 años? En 1798. Ahora que tenemos el marco, vamos a ver algo que sucedió después de 1798. Vayan conmigo al libro de Daniel, el capítulo 7 y los versículos 9 al 10. Daniel 7, 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Cuántos tronos creen ustedes que eran? ¿Cuántos creen? A ver, adivinen, ¿cuántos tronos? Tronos, plural, ¿cuántos? 24, gracias. ¿Saben por qué? Porque en 1844 lo que sucede es toda la gente que está en el lugar santo se mueve al lugar santísimo. Se mueven los 4 seres vivientes, se mueven los 24 ancianos, se mueve Dios el Padre y se mueve Jesús. Es decir, la escena se muda, todo se muda del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Es decir, los 24 tronos que estaban en el santo son colocados ¿dónde? En el santísimo. Y vamos a encontrar que el trono que estaba en el lugar santo de Dios el Padre, ahora es colocado ¿dónde? En el lugar santísimo. Sigamos leyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Pregunta: si se sentó es porque antes no estaba sentado ahí. ¿De acuerdo? Posiblemente estaba sentado en otra parte, pero llegó parado y se sentó. No puede ser la ascensión de Jesús aquí, porque en Apocalipsis 4 dice que ya estaba sentado. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego. ¿Qué son las llamas de fuego? Ah, los ángeles, sí. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¿Qué es lo que tiene el trono? Vaya, ¿y para qué son las ruedas? Pues para rodar. Quiere decir que ese trono estaba en un lugar. ¿Y qué hicieron? Lo rodaron. ¿Y quiénes son los que manejan las ruedas? ¿Quiénes son los que impulsan las ruedas? Los ángeles impulsan las ruedas. Así que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Esos son los ángeles. Y luego explica qué es. Dice: millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora escuchen bien. Este juicio tiene que comenzar después de 1798, porque la secuencia de Daniel 7 lo exige. Porque en Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, bestia terrible, 10 cuernos, cuerno pequeño, y luego comienza el juicio. Así que este juicio tiene que comenzar después de qué fecha. Tiene que
comenzar después de 1798, cuando cayó el cuerno pequeño. ¿Van conmigo todavía? Ahora, nuevamente, si el Padre se sentó, es porque antes el Padre no estaba sentado allí. Y alguno dirá, bueno, pastor, ahí dice que tiene ruedas y el trono, pero ahí no dice que robó, ahí no dice que el Padre vino. Bueno, vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 21 y 22. Hablando de este mismo evento, dice en Daniel 7, 21 y 22: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. Entonces el anciano de días, ¿qué? Vino, lo cual significa que no estaba allí. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio, ¿qué cosa? Juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron, ¿qué cosa? Los santos recibieron el reino. Pero ahora escuchen bien. Así como en Apocalipsis 4 estaba el Padre sentado en el trono, y en el capítulo 5 llega Jesús como cordero inmolado, en Daniel 7, el Padre entra en el carro de fuego y se sienta, y cuando se sienta, llega allí Jesús al lugar a donde fue el Padre. Noten Daniel 7 y el versículo 13 y 14. ¿No creen ustedes que nosotros los adventistas hemos inventado estas cosas? Hoy en día es muy común para los eruditos adventistas cuestionar y burlarse de nuestras posiciones históricas, de nuestras posiciones proféticas. Miren, mis hermanos y hermanas, nuestras posiciones proféticas están sólidamente establecidas por la Sagrada Escritura, cronológicamente y proféticamente. Noten Daniel 7, versículos 13 y 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son eso? Ángeles. Con las nubes del cielo venía. Ahora, yo le pregunto, si venía, ¿qué significa eso? Que si venía, ¿qué? ¿De dónde venía? Usted no necesita tener la sabiduría de Salomón para saber que si cuando Jesús ascendió, estaba entre los candeleros y estaba en el altar de incienso. Que entonces, si después de eso vino a otro lugar, tiene que haber sido el Santísimo, porque después del Santo está el Santísimo. Dice, y miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un cordero inmolado. Ahora se presenta en forma distinta. Venía uno como un hijo de hombre. Yo pregunto, cuando Jesús regresa a esta tierra, ¿cómo regresa? Sentado sobre un trono, el Hijo del Hombre con una ¿qué en su mano? Con una hoz aguda. Esta es otra función de Jesús, porque no se presenta como cordero, sino como Hijo del Hombre. Así que dice, y miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y para qué fue allá? ¿Para qué entró por esa puerta? Para ir a donde había ido el Padre. ¿A qué fue? ¿Para qué era la llave? Para abrir una puerta. Para que pudiera adquirir ¿qué cosa? Su gobierno, su dominio, su reino, que es un reino ¿qué? Eterno. Ahora fíjense, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A qué fue allá? A adquirir el reino. En la iglesia de Filadelfia, ¿para qué se colocó la puerta abierta y la llave de David abrió la puerta? Para que pudiera ir a buscar el principado o el qué, reino.
Y en Isaías 9 dice que adquiría su reino por medio de juicio y justicia. ¿Cómo adquiere su reino aquí? En Daniel 7, ¿por medio de qué? Juicio, exactamente. Así que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A qué entraron el Padre y el Hijo allá? A adquirir el reino. ¿A qué entró Jesús por la primera puerta cuando ascendió? No entró a adquirir el reino, entró para interceder por su pueblo y para derramar el Espíritu Santo sobre ellos para que pudieran predicar en cuanto a lo que Jesús había hecho y lo que Jesús estaba ¿qué? Lo que Jesús estaba haciendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora escuchen. En el versículo 9 de Apocalipsis 3 surge una expresión muy interesante. Apocalipsis 3 y el versículo 9. En la iglesia de Filadelfia hay un grupo de personas que se conocen como la sinagoga de Satanás. ¿Cuántas diferentes clases de creyentes hay en la iglesia de Filadelfia? ¿Cuántas clases de creyentes hay en Filadelfia? 2. Los fieles y ¿quiénes más? La sinagoga de Satanás. Vamos a leer el versículo. Versículo 9 del capítulo 3. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes estaban allí en la iglesia de Filadelfia? Estaba un grupo denominado con el nombre de Sinagoga de Satanás, que decían que eran ¿qué? Judíos y no eran. Esto no puede referirse a judíos literales. ¿Saben por qué? Porque eso está hablando de la historia de la Iglesia Universal. Quiere decir que la palabra judío aquí tiene que ser una palabra que representa no un judío o Israel literal, sino un judío o un Israel ¿qué? Espiritual. Ahora, quiero que notemos Romanos 2 y el versículo 28 y 29. Yo pregunto, ¿en los días de Jesús los judíos profesaban ser el pueblo de Dios? ¿Sí? Se decía en el pueblo de Dios, nosotros somos simiente de Abraham. ¿Decían eso? ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús le dijo, yo sé que ustedes son simiente de Abraham, pero en verdad ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque profesaban seguir a Dios, pero rechazaban ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿qué es ser un judío? Ser un judío no es tener sangre de Abraham en las venas, no es tener apellido Goldstein, ni es vivir en Jerusalén. Ser judío es recibir a Jesús como Salvador y Señor, lo cual significa que en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia después de la Reforma Protestante, iba a haber muchos que se decían ser cristianos y no lo eran. Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es verdad en cuanto a lo que es un judío, en cuanto a lo que es Israel. Vayan conmigo a Romanos 2 y el versículo 28 y 29. Romanos 2 y el versículo 28 y el versículo 29. Aquí dice el apóstol San Pablo, y San Pablo era el judío de los judíos, ¿verdad que sí? De la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día. En relación con la ley, perfecto. Es decir, si había un judío que podía jactarse de su judaísmo era él. Pero fíjense lo que dijo. Pues no es judío el que lo es exteriormente.
Yo pregunto entonces, ¿hay judíos que no son judíos? Todos esos judíos que están allá en Jerusalén hoy, que rechazan a Jesús, no son judíos. Dice, pastor, usted está hablando tonterías. Claro que son judíos. Sí, son judíos, pero no son. Sigamos leyendo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, no según los judíos que vivían de acuerdo a la letra, pero no tenían el espíritu. No, dice, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué es un judío según el apóstol Pablo? Uno cuyo corazón ha sido, ¿qué? Circuncidado. Noten Romanos 9, por el Espíritu Santo, noten Romanos 9, 6 al 8. Romanos 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? No todo israelita es israelita. Yo pregunto entonces, ¿hay gente del Israel literal que no son Israel a la vista de Dios? Claro que sí. Sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa del Mesías que iba a venir de Isaac. Son hijos según la promesa, son contados como ¿qué? Como descendientes. ¿Qué entonces es un judío? ¿Qué es un israelita? Es alguien cuyo corazón ha sido circuncidado, que ha recibido el Espíritu Santo y que ha recibido a Jesús como Salvador y Señor. Vamos a un texto más, Gálatas 3, 28 y 29, sobre lo que es un judío. Gálatas 3, 28 y 29. Dice el apóstol San Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora escuchen bien. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que son ¿de quién? De Cristo. Si sois de Cristo, ¿eres qué cosa? Simiente de Abraham. Ahora escuchen, los judíos y los árabes viven peleando sobre, en realidad, cuál era el hijo de la promesa. Si era Ismael o si era Isaac. ¿Saben que mañana se podría terminar el conflicto en el Medio Oriente si los árabes y los judíos recibieran a Jesús? Porque entonces ambos serían judíos. Ahí está el secreto de la verdadera paz en el Medio Oriente. No son tratados de paz, no son convenios que se firman, sino si los árabes aceptaran a Jesús y si los judíos aceptaran a Jesús, no tendrían nada que pelear, porque los dos serían judíos, porque un judío es el que ha recibido a Jesús como Salvador y Señor. Es decir, que en la iglesia de Filadelfia iba a haber gente que profesaba ser cristiana, porque un judío es un cristiano que aceptaba a Cristo. Iba a haber en la iglesia de Filadelfia gente que profesaba aceptar a Jesús y aceptaba y profesaba seguir a Jesús. Profesaban ser cristianos, pero ¿qué? No lo eran.
Es decir, eran cristianos falsos. Es decir, había en la iglesia de Filadelfia dos clases de creyentes: los que eran verdaderos judíos, que de verdad eran seguidores de Jesús, y están en la iglesia de Filadelfia aquellos que dicen que son seguidores de Jesús y en realidad no lo son. ¿Vamos bien? Ahora, necesitamos mirar también la perspectiva del libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis 13 y el versículo 2, y van a encontrar cómo se repite lo mismo que encontramos en el libro de Daniel. El mismo orden de poderes que en Daniel. Apocalipsis 13 y el versículo 2. ¿Qué tenemos en Daniel? En Daniel capítulo 7 tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 10 cuernos. Cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Y luego entonces, ¿qué cosa? El juicio. Ahora, piensa en Apocalipsis 13:2. Dice allí: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, que es la cuarta bestia, ¿verdad que sí? Y el dragón, ¿cuántos cuernos tiene el dragón? Lean Apocalipsis 12, no vamos a ir allí, pero en Apocalipsis 12, el dragón que trata de matar al niño dice que tiene 10 cuernos. Así que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. Y luego dice que esta bestia, después que recibió el poder, gobernó por 42 meses. ¿Es el mismo periodo del cuerno pequeño, los 42 meses? Claro que sí. Y luego, ¿qué iba a pasar después del león, el oso, el leopardo, el dragón que tiene 10 cuernos, la bestia que gobierna 42 meses? ¿Qué iba a suceder? Noten Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Tenemos el mismo orden? En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, bestia terrible, que tiene 10 cuernos, cuerno pequeño, gobierna 1260 años, y luego viene el juicio. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, bestia terrible con 10 cuernos, la bestia que gobierna 42 meses, y luego la hora de su juicio ha llegado. Qué lindo es estudiar la Biblia de acuerdo a su estructura literaria. Y no nada más agarrar un símbolo aquí, un símbolo allá, y esto significa esto y lo otro significa lo otro. Hay que ver cómo es que Dios organizó estos libros. Lo que viene antes, lo que viene después, la secuencia, el orden de eventos. Cómo compaginan los símbolos. Ahora, en la iglesia de Filadelfia nos dimos cuenta que se abrió una puerta, y esa puerta iba a conducir ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué iba a hacer Jesús ahí con el Padre en el lugar santísimo? ¿Hacer una obra de qué? De juicio, para que Cristo pudiera establecer su ¿qué? Su reino. Yo le pregunto, ¿el reino de Cristo se compone de sus súbditos? ¿El reino de Cristo se compone de sus súbditos, o solamente el reino de Cristo es un planeta ahí pelado, sin nadie? El reino son su gente, porque el reino se da a los santos del Altísimo. Pero yo pregunto, ¿es necesario hacer un juicio para determinar quiénes componen su reino? A eso fue, para revelar en los libros: mire, este es mío. No es que Dios no sepa, Dios sabe. Pero el universo no lo sabe. El diablo acusa, dice: mire, Saulo de Tarso fue un asesino, un perseguidor de la iglesia, ¿y cómo tú lo vas a salvar? Dios dice: sí, aquí está el libro. Dice: están todos
los pecados de él. Pero lo que se te olvida es que al lado de los pecados está anotado perdonado, porque los confesó y se arrepintió de ellos y están cubiertos con la sangre. Y en el juicio, cuando Dios demuestre que Saulo de Tarso recibió la sangre de Cristo purificará los registros, como purificaron a él personalmente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, fíjense, en la iglesia de Filadelfia se abre la puerta con la llave de David para que pueda poner su gobierno sobre su hombro, pueda determinar su reino, un imperio que va a cubrir todo el mundo, que va a ser para siempre. Pero dice allí que hay un grupo de personas que profesan ser judíos, profesan ser cristianos, pero en verdad ¿qué? No lo son. Ahora, Apocalipsis 14, 6 y 7 habla del juicio, ¿verdad? La hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ¿será que hay un grupo que son cristianos falsos que se mencionan en los mensajes de los 3 ángeles? Sí. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 8. Apocalipsis 14 y el versículo 8. Después que el primer ángel proclama: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su ¿qué? De su juicio ha llegado, y adora al Creador, cuya señal es ¿qué? Cuya señal es ¿qué? El sábado. Noten lo que dice el segundo mensaje. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Babilonia. ¿Y por qué Babilonia cayó? Porque rechazó el mensaje de ¿qué? El mensaje del primer ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino son sus falsas doctrinas. ¿Por qué cayó? Porque ha dado ¿qué? Vino. ¿Y saben qué es el vino? La idea de que el domingo es el día de reposo. Yo pregunto, ¿contradice eso el mensaje del primer ángel? Sí, pero el primer ángel dice: adora al Creador, y la señal del Creador fue el sábado. ¿Babilonia niega que estamos ahora en el juicio? Claro que sí. Las iglesias dicen: no, cuando tú aceptaste a Cristo ya tú no puedes perder la salvación, así que ¿para qué te van a juzgar? Yo pregunto, en el mensaje del primer ángel está la ley de Dios. Busca la expresión teme a Dios en el Antiguo Testamento. Casi siempre está conectado con guardar la ley de Dios. Es decir, el mensaje del primer ángel nos trae la atención al juicio, a la ley y al sábado. Yo pregunto, ¿Babilonia acepta esas cosas? No. Dicho sea de paso, el primer ángel también trae a la vista el hecho de que los muertos nada saben. Porque si los muertos se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué convocar un juicio? ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, las verdades distintivas de la iglesia adventista son rechazadas por la sinagoga de Satanás, que es el nombre que se le da en la iglesia de Filadelfia, y por Babilonia, que es el nombre que se le da en Apocalipsis 14. Ahora, noten Apocalipsis 18, 1 al 4. Las cosas van a ir de mal en peor. Apocalipsis 14, 8 está hablando especialmente de la iglesia en 1844, de las iglesias caídas en 1844. Pero Apocalipsis 18 está hablando del momento cuando va a comenzar el juicio de los vivos. El pueblo de Dios ha recibido el poder del Espíritu Santo para proclamar este mensaje. Y la condición de Babilonia está peor que lo que estaba en el 1844. Noten lo que dice Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mis hermanos y hermanas, en 1844 cayó el protestantismo, como en 1798 había caído la Iglesia romana. Ambos se describen en la Biblia como Babilonia o como la sinagoga de Satanás. No estoy hablando de individuos en esas iglesias. Hay muchos hijos sinceros en esas iglesias. Pero estoy hablando de las iglesias como iglesias. Si Dios no tuviera pueblo allí, no diría: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué decir salgan de allá, pueblo mío, si Dios no tiene pueblo allá? Dios tiene miles y miles de personas que quieren conocer este mensaje. El sábado, el juicio, el estado de los muertos, la ley de Dios, la salvación en Cristo, lo quieren ver. Y a nosotros nos incumbe proclamar eso. No nos incumbe hacernos como ellos, sino traerlos a ellos a la experiencia del lugar santísimo, del santuario, que puedan ver las verdades distintivas de Dios para estos últimos días, que son cuestión de salvación. Ahora quiero leerles una cita de la hermana White. Bueno, es una cita larga. Elena White vio lo que pasó en Daniel 7, versículo 9 y 10 y versículo 13 y 14. Y voy a leerlo porque ella tiene una información tremendamente importante aquí. Antes de leer el pasaje, quiero decirles que esta visión se encuentra en Primeros Escritos, página 54 a la página 56. ¿Dónde se encuentra? Primeros Escritos, página 54 a la página 56. Pero ahora escuchen bien. Allí en Primeros Escritos, página 54 a 56, aparece la visión como la escribió la hermana Elena G. de White a un periodista de su época. Ella quería que este periodista supiera en cuanto a esta visión que ella había recibido, pero ella se la envió pensando que él nunca la iba a publicar en su periódico, y él la publicó. El nombre de él era Enoch Jacobs. Y la hermana White, cuando se dio cuenta que él publicó la visión que se halla en Primeros Escritos, la página 54 a 56, le escribió una nota al señor Jacobs y le dijo esto: hermano Jacobs, mi visión que usted publicó en el Daystar, se la escribí con profundo sentido del deber, sin creer que usted la publicaría. Si hubiese pensado que usted iba a esparcirla ante sus muchos lectores, hubiera sido más particular en decir algunas cosas que dejé por fuera. Esto lo descubrí después que grabé el tema en español. Yo solamente conocía que había la visión en Primeros Escritos. Después una hermana me mandó una carta y me dijo: ¿saben qué? La hermana White después le añadió a esa visión. Y cuando leí lo que ella añadió, me di cuenta que tiene una importancia crucial. Yo voy a compartir eso con ustedes. Así que dice: siendo que los lectores del Daystar han leído una parte de lo que Dios me reveló, y como la parte que no he escrito es de crucial importancia para los santos, humildemente le pido que publique esto también en su periódico. Y él publicó en 1846, el 6 de abril de 1846, publicó lo que la hermana White le añadió a lo que tenemos en Primeros Escritos. Así que yo voy a añadir las partes, y ustedes van a decir: el pastor Boll le está añadiendo a la hermana White. Por eso tuve que darle la explicación. Cuando yo añado algo es porque ella lo añadió. Ahora escuchen.
Dice la hermana White, en febrero, esta parte no está en primeros escritos. Yo les voy a decir las partes que no están en primeros escritos. En febrero de 1845, tuve una visión de los eventos que comenzaron con el clamor de medianoche. ¿Sabe lo que es el clamor de medianoche? El clamor de medianoche, ustedes saben que los mileritas esperaban que Jesús viniera en 1843, en la primavera, luego en el otoño. Jesús no vino, lógicamente. Se chasquearon, se desanimaron, medio se desorganizaron. Pero en julio de 1844 se levantó un hombre con el nombre de Samuel Snow, donde él dijo, mire, lo que pasa es que nos equivocamos porque el día de expiación caía en el otoño, no cae en la primavera. Y tiene que ser en la misma fecha en el cual se cumple el día de expiación, porque Jesús cumplió precisamente la fiesta de la Pascua en su fecha, pan sin levadura en su fecha, primicias en su fecha, Pentecostés en su fecha, así que el día de expiación también tiene que ser en su fecha. Y después de hacer un estudio intenso, dice, cae el 22 de octubre de 1844. Y como resultado de esa nueva luz que recibieron, hubo un gran reavivamiento entre los mileritas y empezaron a predicar con poder una vez el mensaje, como nunca antes. Eso es lo que la hermana White quiere decir por el clamor de medianoche. He aquí el esposo viene. El clamor de medianoche empieza en julio de 1844 y dura hasta el día del gran chasco. Ahora dice la sierva de Dios lo siguiente. Va a describir la visión. Vi un trono. Sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Ahora, cuando la hermana White dice el pueblo adventista, la iglesia y el mundo, ella dice que la iglesia, que los adventistas se componían de dos diferentes clases de personas, la iglesia y el mundo. El pueblo adventista se compone de la iglesia y el mundo. La iglesia son los fieles y el mundo son los que profesan el nombre de Cristo pero son infieles. Ahora sigue diciendo, vi dos compañías, la iglesia y el mundo. La una postrada ante el trono, profundamente interesada. Esos son los mileritas que esperan la venida de Jesús en poder y gloria. Y luego dice, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Dos grupos antes de 1843, cuando vino el primer chasco. Los que realmente estaban arrodillados delante del trono, rogando que Dios diera luz, y otros cristianos que se describen como el mundo, cristianos mundanos, que están indiferentes. En realidad no les interesa lo que está pasando. Sigue diciendo ella, y esta es la parte que añade, dice, vi una compañía inclinada delante del trono profundamente interesada, mientras que la mayoría de ellos permanecía en pie, desinteresada y descuidada. Es decir, añadió que la mayoría eran los que estaban parados y descuidados. Ahora escuchen, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Están apelando a Jesús como intercesor, ¿verdad que sí? Y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Una luz venía del Padre al Hijo y del Hijo sobre la compañía que estaba arrodillada delante del trono. Una
luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi, ahora escuchen bien, que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Este es el clamor de medianoche, mis hermanos y hermanas. La nueva luz que Dios dio de que tenía que cumplirse el día de expiación en la fecha exacta, el 22 de octubre de 1844, que causó un gran reavivamiento entre los mileritas. Pero ahora escuchen esto, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Abandonaron su lugar con los mileritas y se regresaron de donde habían venido antes. Dice ella, otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía. Es decir, varias diferentes reacciones a esta gran luz. Sigue diciendo la sierva de Dios, algunas la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta, la compañía que oraba, recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Eso fue lo que pausó en el clamor de medianoche. Los rostros brillaban con la gloria de Dios. Ahora, hasta este punto la hermana White está describiendo lo que sucedió entre julio de 1844 y el 22 de octubre de 1844. Ahora escuchen esto. Vi al Padre levantarse del trono. ¿Dónde está el trono? En el Santo, porque Jesús está intercediendo. Su obra intercesora, ¿en qué departamento es? En el lugar santo. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que Él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en Él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. ¿Están entendiendo hasta aquí? ¿De dónde está sacando la hermana White esta descripción? De Daniel 7. ¿Cómo no? Ahora escuchen. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Y luego la hermana White añade, en lo adicional que digo, añade una frase muy interesante que parece estar fuera de lugar, pero les voy a explicar por qué la incluye. Inmediatamente después de decir, en la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada, dice esto: entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y los sentimientos. En inglés dice feelings. Los que entraron con Jesús al lugar santísimo tenían ¿qué? Fe. Pero vamos a encontrar que los otros tenían feelings. Dios le mostró la diferencia entre los dos. Sigue diciendo, los que se levantaron con Jesús, está el remanente de los mileritas, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo.
En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Ahora escuchen, aquí viene lo aterrador de la visión. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Fíjense, no está hablando de los indiferentes, no nos interesa. Está hablando de los que estaban prosternados delante del trono, profesan adorar a Dios y seguir a Jesús. Escuchen, no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. ¿Qué están pidiendo? El espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. Los que no entraron, ¿a dónde? Al lugar santísimo, que se quedaron en el santo. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Pero ahora viene una parte que la hermana White añadió, que es muy significativa. ¿Han captado la visión hasta ahora? Ahora, ella añade lo siguiente al final de esta visión. Dice esto: aterrador. Vi a uno tras otro de los que oraban a Jesús en el Santísimo abandonar la compañía e ir a unirse con aquellos que estaban ante el trono, e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás. ¿Están captando lo que está diciendo la hermana White? Está diciendo que muchos que entraron al lugar santísimo dijeron: no nos quedemos aquí, regresemos al lugar santo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia ahora, en nuestra querida iglesia. Esta es mi iglesia. Cuando tiro piedras me tiro a mí. Déjeme decirle, la gente dice: me voy a salir, esta iglesia es apóstata. ¿A dónde van a ir? Esta es la iglesia del Señor. Y hay que quedarse con la iglesia. De que hay apostasía en la iglesia, muchas sí, pero todavía es la iglesia del Señor Jesús. Y esto tenemos que proclamar. Primeros Escritos, página 251. La sierva de Dios dice esto es aterrador lo que ella vio. Y en el mensaje a Filadelfia dice que los que se decían ser cristianos y no eran, llegaron a ser ¿qué? Y eso es lo que ella está describiendo aquí. Se convirtieron, ¿cuál es otro nombre? En Babilonia, exactamente. Y muchos quieren regresar a Babilonia, a la teología de Babilonia. Dice en la página 251, la hermana White: se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de este departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que está en el lugar santísimo? Todo lo que el mundo cristiano aborrece. Nuestros pioneros, cuando entraron al lugar santísimo, inmediatamente vieron el arca del pacto.
Y empezaron a estudiar la Biblia y dijeron, si el santuario terrenal era un reflejo del celestial y estaban las tablas del pacto, entonces en el cielo también deben estar las tablas. Entonces la ley no fue clavada en la cruz como dicen las iglesias. Y se pusieron a estudiar más. ¿Y qué está en el centro de las tablas de la ley? El sábado. Y luego se pusieron a reflexionar, pero si el juicio comenzó en 1844, entonces la gente no puede haberse ido al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque ¿para qué hacer un juicio si ya están allá o en el infierno quemándose? Es decir, los muertos no saben nada. Descubrieron en la vara de Aarón, descubrieron la lección de que solo hay inmortalidad en Jesús, esa vara que estaba muerta. ¿Ustedes recuerdan en qué contexto se escogió la vara de Aarón? Era en el contexto de decidir quién era el verdadero sacerdote, a quién le pertenecía en verdad el sacerdocio. Y Dios lo hizo tomando un palo muerto. Y ese palo muerto retoñó, le salió vida. Jesús murió y resucitó. Ahí está el estado de los muertos. La esperanza del cristiano está en la resurrección, no en la inmortalidad del alma. Y Dios enseñó por el pote de maná en el lugar santísimo la reforma pro salud, porque Dios le enseñó a Israel a comer de una forma sana. Y ellos pidieron ¿qué? Carne. La comida de Egipto, la comida del mundo. Dios enseñó todos los aspectos distintivos de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué razón es que el mundo cristiano rechazó la entrada de Jesús al lugar santísimo? Porque entonces tendría que decir que la ley está vigente, que el sábado está vigente, que los muertos no saben nada, que estamos ahora en el juicio, que hay que poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios y hay que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y el mundo cristiano no quiere aceptar eso. Por eso tiene que tratar de cerrar la puerta que Jesús abrió y abrir la puerta que el Señor Jesucristo que cerró. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Otros 45 minutos. Son importantes estas cosas. Mis hermanos y hermanas, este asunto de vida y muerte es lo que estamos hablando. Yo quiero ahora darles una lista de los capítulos de la hermana White, desde el momento que ella habla de cuando se abre el templo celestial y comienza el juicio el 22 de octubre de 1844. Escuchen, lamentablemente en español los traductores cambiaron los títulos de algunos capítulos. Por eso necesitamos aprender a leer inglés. Mire, yo sé, los traductores han hecho lo mejor que pueden, pero a veces hay unos errores serios en la traducción del espíritu de profecía. Un ejemplo de eso es, yo me estuve presentando los devocionales en la división en estas mañanas, presenté un tema sobre el sábado, donde la hermana White dice, después de reposar el séptimo día Dios lo santificó. Pero si ustedes leen Patriarcas y Profetas en español, no dice después de santificar el sábado, dice además de reposar el sábado Dios lo santificó. En inglés dice after. ¿Desde cuándo after es además? Por eso tienen que aprender a leer el idioma del cielo. No, perdón, el idioma del cielo. No, sí va a ser inglés, porque los gringos no son capaces de aprender ningún otro idioma. Ahora escuchen, los títulos de los capítulos que da la hermana White. En inglés, en español, es el templo de Dios. Le voy a dar las páginas. Página 461 a la 475 de Conflicto de los Siglos. El título en inglés es What is the Sanctuary? En español, el templo de Dios. Ese está bien.
461 al 475. Es decir, ella está hablando del santuario terrenal y el santuario celestial. Está colocando el marco para lo que va a hablar en los siguientes capítulos. Primero tiene que instruir a la gente en cuanto al santuario, los apartamentos, las obras que hacía Jesús allí, el hecho de que el terrenal era un reflejo del celestial, etc. Siguiente capítulo, el título no está ni cerca de ser lo que es en inglés, que fue el título que le dio la hermana White. El título en inglés es In the Holy of Holies. En español, Jesucristo nuestro abogado. Da la impresión de que está en el lugar santo. Y allí en ese capítulo la hermana White desamplifica lo que estudiamos de Primeros Escritos 54 al 56. Le añade, porque cubre desde la página 476 a la 485. Ahora le añade conceptos a lo que vimos de Primeros Escritos. El siguiente capítulo, en español se titula Los Estados Unidos en la profecía, pero en la hermana White lo titula God's Law Immutable. Qué lindo hubiera sido que le pusieran los títulos que le puso la hermana White, porque veríamos cuando se abrió el templo en el cielo, ¿qué es lo que ella está enfatizando? Primero está enfatizando que Jesús está en el lugar santísimo. Luego en el siguiente capítulo, God's Law Immutable, es todo un capítulo sobre la inmutabilidad de la ley de Dios en el lugar santísimo. Y eso es la página 486 a la página 503. A la página 503. El siguiente capítulo está bien traducido. Una obra de reforma. Y escuchen bien, todo el capítulo es sobre la necesidad de restaurar el sábado. Es la página 504 a la página 513. 504 a la 513. Una obra de reforma. Una reforma concerniente a la observancia del sábado. ¿Qué está viendo la hermana White cuando se habla del lugar santísimo aquí? ¿Qué está ampliando en el cumplir de los siglos? La entrada de Jesús al lugar santísimo, la inmutabilidad de la ley, la importancia de restaurar ¿qué? El sábado. Porque cuando usted entra al lugar santísimo, eso es lo que ve. Siguiente capítulo. Se traduce al español, la verdadera conversión es esencial. Pero en inglés el título es Modern Revivals. Reavivamientos modernos. Y escuchen. En ese capítulo, que es larguísimo, tiene 18 páginas, la hermana White amplía ese pedacito al final del primer escrito donde dice que Satanás respiraba sobre los impíos una influencia impía y había mucha emoción y había muchos milagros y había muchas señales y todo eso. Ella describe ese parrafito cortico con 18 páginas sobre los falsos reavivamientos que se iban a levantar en el mundo cristiano. Lean ese capítulo para que tiemble y vean lo que está pasando en el mundo religioso y que estamos tratando de importar a la iglesia adventista. La música, el estilo de adoración, el baile, vestirnos como sea. Página 514 a la página 532. En unos momentos les voy a leer un pasaje de ahí. Siguiente capítulo se titula en español El juicio investigador. En inglés, Facing Life's Record. Que es sobre lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo. Está juzgando. Y ahora escuchen bien. Los siguientes 5 capítulos tienen que ver con el estado de los muertos. El primer capítulo donde habla de esto se titula El origen del mal y el dolor. Quiere introducir a Satanás a la gente. Página 546 a la página 558. Siguiente capítulo sigue hablando de Satanás. ¿Cómo obra Satanás? Se titula en español El peor enemigo del hombre. En inglés, Enmity Between Man and Satan. Está bastante cerca. 559 al 564. Siguiente capítulo, ¿quiénes son los ángeles?
Ella quiere mostrar bíblicamente que los ángeles son seres que existieron antes de los seres humanos. Porque hoy en día la gente está enseñando que los ángeles son espíritus de los difuntos que vuelven a hablar con nosotros. Así que el título es ¿quiénes son los ángeles? Conflicto de los siglos 565 al 571. Siguiente capítulo se titula El misterio de la inmortalidad, donde habla de la primera mentira de Satanás. Página 586 a la 606. Y luego el siguiente capítulo se titula ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Conflicto de los siglos 607 al 618. ¿Qué captó Elena G. de White cuando entró al lugar santísimo? Las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La ley, el sábado, el juicio y la idea de que los muertos nada saben, hasta el momento de la resurrección. Ahora permítame leerles unas citas para terminar, que ya necesitamos irnos a dormir. Voy a leerles algunas citas aquí, y esta se encuentra en Primeros Escritos. Es de una visión que se encuentra en la página 42 a la página 45. Dice la sierva del Señor: vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado, porque ahora lo ven. En Primeros Escritos, página 43, dice la hermana White esto: los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. ¿Por qué cree usted que el mundo cristiano quiere cerrar el lugar santísimo? Porque no quieren enfrentarse a ¿qué? A la ley. No quieren enfrentarse al sábado. No quieren enseñar que los muertos nada saben. No quieren enseñar que Jesús nos está juzgando, porque dice, enseña, una vez salvo, siempre salvo. Cuando tú recibiste a Jesús, ya no te puedes perder, pues ¿para qué te va a juzgar? Los que rehusaron entrar al lugar santísimo, mis hermanos y hermanas, rechazan todos los conceptos distintivos de la Iglesia Adventista. Y tristemente nosotros estamos queriendo hacer lo mismo. Queremos regresar al lugar santo. En mucho de nuestro evangelismo ni mencionamos el espíritu de profecía. Ni mencionamos el asunto de perfeccionar un carácter para la eternidad. Ni mencionamos la importancia de que nuestros hábitos de alimentación cambien. Y muchas veces es porque si sabemos que presentamos estas cosas, la gente no se va a bautizar. Pero si no se va a bautizar es porque no se han entregado plenamente a Jesús. Entonces, ¿para qué introducir una multitud mixta a la iglesia? Óigame, mis hermanos y hermanas, les hablo con el corazón en la mano. Jesús dijo que el enemigo siembra la cizaña, no la sembremos nosotros. Gente que no está convertida, la metemos a la iglesia. Nosotros somos los que estamos sembrando la cizaña en la iglesia. La gente que se une a la iglesia adventista deben estar firmemente fundamentados en el mensaje de la iglesia adventista. Ahora, déjeme pasar varias páginas aquí. Dice de paso, esto lo voy a poner en el website. Así que este es un incentivo para que ustedes vayan al website. Lo voy a poner ahí porque lo tengo escrito está.
A ver, ¿a dónde vamos aquí? Ok. Permítame leerle un par de citas de la hermana White sobre la sinagoga de Satanás. La primera se encuentra en Review and Herald, diciembre 4, 1900. Escuchen esto. Cristo se refiere a la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Yo pregunto, ¿qué es lo que distingue entre el bien y el mal? ¿Cuál es la norma absoluta que nos dice esto es bueno y esto es malo? La ley de Dios. ¿Qué pasa si usted quita la ley? Usted confunde el bien con el mal. Sigue diciendo, Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el bien del mal, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y la vida. Testimonios para los ministros, página 12, dice la sierva del Señor, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo le llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para echar a un lado la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Esos, la sinagoga de Satanás, son los que dicen, oh, nosotros somos leales, siervos de Jesús. La hermana White dice que Satanás, está tratando de ¿qué? Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de la inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Todo el conflicto tiene que ver, mis hermanos y hermanas, con la ley. El conflicto en el cielo se originó con la ley. El diablo peca desde el principio y el pecado es ¿qué? El pecado es la transgresión de la ley. Ahora permítanme leerles, ya llegando al final del conflicto de los siglos 516-17, está en el capítulo que se titula Reavivamientos modernos. Está ampliando esa partecita donde dice que la gente ora a Satanás que parece estar al lado del trono. No es que Satanás está en el cielo, sino que está tratando de llevar la obra de Dios adelante en la tierra, ¿verdad? Que Jesús hacía antes en el lugar santo, cuando estaba. Recuerda que Satanás respiraba sobre ellos una influencia impía. Ahora escuchen, y tuvieron un gran reavivamiento, aparentemente. Conflicto de los siglos 516 y 17. Dice la sierva de Dios, pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que estos reavivamientos despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que hayan habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones. ¿Recuerdan lo que puso la hermana White en esa visión? Vi la diferencia entre la fe y las
feelings, sentimientos, emociones. Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Es decir, quieren un culto que los emocione, que los ponga a saltar y a gozar y a bailar. Dice ella, los conversos ganados por este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso, escuchen, adventistas, el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero, ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Ahora escuchen bien, las comidas campestres, las representaciones teatrales en la iglesia, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal ha alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes, ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. La hermana Guay está radiografiando el cristianismo de hoy. Sí, señor, si somos honestos. Y mucho del cristianismo en la iglesia adventista. Ahora escuchen, viene un gran reavivamiento. Estamos empezando a ver los vientos del reavivamiento en la iglesia adventista. Ahora escuchen bien. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Este es Apocalipsis 18, el derramamiento de la lluvia tardía para proclamar el fuerte clamor, mis hermanos y hermanas. Sigue diciendo, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Hasta ahí es bien bonito, podemos decir amén, pero el diablo sabe que viene ese reavivamiento. Ahora piensen cómo va a tratar de impedirlo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor
cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Esa es la sinagoga de Satanás, mis hermanos y hermanas. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Tenía razón? Elena White tenía razón. Lo estamos viendo. Miren, mis hermanos, lo que está pasando hoy en el mundo religioso es una indicación de que el verdadero reavivamiento está a la vuelta de la esquina. Ahora, permítanme para terminar leerles algunas citas de la hermana White sobre la música. Para leer todo lo que ella dice sobre la música, pueden leer Mensajes Selectos, tomo 2, página 35 al 45. Pero voy a leer solamente algunas citas. La hermana White aquí está hablando de un campestre que se realizó en el estado de Indiana en el año 1900. Parece que en ese campestre se enseñaba una herejía que se conoce como carne santa. Pero junto con esa herejía, que era la idea de que cuando aceptaron a Jesús ya no tenían carne pecaminosa y por lo tanto ya no podían pecar. Y muchos estaban viviendo en adulterio y decían, no, ese adulterio no es pecado porque yo tengo carne santa. Pero junto con esa idea de justificar el pecado, que es lo que a Satanás le gusta hacer, tenían música que cuadraba con la herejía. Permítame leerles algunas citas. Dice la sierva de Dios: la forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, con ruido y confusión, no las recomienda a las mentes concienzudas e inteligentes. Estas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. El ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Sigue diciendo: es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Luego dice esto: estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me mostró que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Y créanme, hermanos y hermanas, que si esa música no era apropiada, esa música era mansa comparado con lo que estamos escuchando hoy en la iglesia. Sigue diciendo: se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá gritería acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Y luego dice la sierva de Dios: el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar los ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar, futuro, que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Pero decimos, no, es que hay que presentar esa música porque la gente de allá afuera le gusta esa clase de música, entonces la metemos a la iglesia y ahí se sienten cómodos. La hermana White dice: es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar esos instrumentos musicales así. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. ¿Saben que lo que convierte a las almas es la pura verdad de la palabra por el poder del Espíritu Santo?
Dice, el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Y luego dice, no debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia advino después de cumplida la fecha de 1844. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban que era el poder de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Estamos en tiempos peligrosos como iglesia? Mis hermanos y hermanas, estamos en tiempos bien peligrosos en la iglesia adventista. Dios le dijo al pueblo de Israel, ni se les ocurra adoptar ninguna de las prácticas de las naciones circundantes. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a tomar la metodología de la sinagoga de Satanás y de Babilonia, pensando que así vamos a poder ganar almas como ellos? Insólito. Ya no se cantan himnos del himnario. Y estoy hablando como alguien que es leal a la iglesia. No salgan a nadie a decir, oh, Pastor Paul es un disidente, mire, empezó a criticar a la iglesia. No. Esta es mi iglesia, yo la amo. Y lucho por ella. Hasta la muerte. Por eso hago así. Pues estoy preocupado por lo que está pasando en la iglesia. Mis hermanos y hermanas, ya no cantamos himnos. Yo creo que la Pacific Press ya no va a tener que imprimir el himnario. La mayoría de los himnos de alabanza que cantamos vienen de los pentecostales y de los evangélicos. Y son repetitivos y superficiales comparados con los grandes himnos que tenemos en nuestro himnario. Mis hermanos y hermanas, tiene que haber un reavivamiento y una reforma en la iglesia de Dios, en la iglesia adventista. Y yo oro al concluir esta serie de temas. Ojalá, mire, a mí no me interesa ni fama ni fortuna. Pero si esta semana ha despertado en nuestras mentes una nueva visión en cuanto a lo que es la iglesia adventista y lo que debemos ser como iglesia adventista, y que vamos a luchar por traer a nuestra iglesia a donde Dios quiere que esté, yo digo, gloria a Dios, valió la pena haber venido a Kendall. Y yo oro a Dios de que eso sea una realidad en esta iglesia. Y las iglesias representadas aquí hay gente de todas las iglesias. Ahora ustedes tienen que llevar la semilla. Dios los tiene a ustedes ahora por responsables para presentar esto en sus iglesias. Y van a tener oposición. Pero Jesús también tuvo oposición, y Elías, todos los grandes de la historia tuvieron oposición. Es señal de que el diablo no le gusta lo que están tratando de hacer. La oposición no es mala, la oposición es buena, porque demuestra que el diablo está preocupado. Así que, mis hermanos y hermanas, traemos a un fin nuestra serie de esta semana. Ojalá haya sido de una bendición y que traiga una nueva visión, y hermanos y hermanas, que hagamos una consagración sin reservas de todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios, porque todo lo que tenemos va a perecer. Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter y las almas que hemos ganado con los recursos que Dios nos ha dado. O sea, la sierva de Dios dice que Noé invirtió todo lo que tenía en el arca, y todo lo que invirtió se salvó. A veces yo digo en inglés, voy a decir en inglés porque en español no sale. Noah invested everything he had in the ark. Everyone else was saving for a rainy day. ¿Qué pasó cuando vino la lluvia? Perdieron su salvación y perdieron todo. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Oremos. Padre, te damos gracias
por el mensaje que tú has impartido esta noche por medio de tu siervo. Te ruego, Señor, que tomes este mensaje y lo grabes en las profundidades de la mente y del corazón de cada uno de los miembros de tu iglesia remanente. Padre, te ruego que nos des un gran reavivamiento y reforma en esta iglesia, en todas las iglesias representadas. Señor, que podamos presentar tu verdad sin adornos al mundo, y que la verdad pueda traer convicción y salvación a las almas. Damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros, y gracias, Señor, por usarnos en tu causa, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.